Bueno, cuando me propusieron venir a conversar con ustedes el día de la graduación de Lidera, se me vinieron varias cosas a la mente. La principal es que la apuesta sobre el futuro de Venezuela no es una causa perdida. Y la segunda es que me puse a pensar, después de haber sido egresado de Lidera, en qué palabra definiría para mí en ese momento el programa y qué palabra la definiría hoy en esta Venezuela. En esa Venezuela del 2011 pensé que la palabra sería subversión, y en la Venezuela de hoy pienso que la palabra sería inconstitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente en Venezuela valores como el debate democrático, la solidaridad, la construcción de un liderazgo serio y responsable, la solidaridad entre los venezolanos, la unión, el encuentro, son casi delitos. Curiosamente, esta iniciativa surgió en el momento más difícil de nuestro país, en el que la sociedad se ha desdibujado por sobrevivir en una Venezuela de crisis. Pero no es casualidad, y es que, por ejemplo, el siglo XX, que fue lamentablemente para el mundo el más sangriento, fue también el que trajo más oportunidades, más progreso, innovación, nuevos conocimientos, tecnología y también cohesión social. Al igual que hoy en Venezuela, el daño terminó siendo el combustible para quienes querían construir, lo hicieran con mayor compromiso, con más energía, con mayor dedicación y mayor entrega, al igual que ustedes lo están haciendo hoy y nosotros lo estamos haciendo desde los espacios que están a nuestro alcance. Quisiera trazar solo líneas y claves del desafío que para mí representa la formación de un liderazgo que debe asumir la construcción del hasta ahora muy oscuro, porque hay que decirlo, futuro venezolano. Desde niño, al igual que estoy seguro que muchos de ustedes, me decían que los jóvenes seríamos el futuro. Llegó el día en que resolví desconfiar profundamente de quienes repetían que éramos el futuro, porque la verdad es que siento que somos el presente y solo podremos ser parte de un futuro mejor para Venezuela si asumimos el desafío que nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestro país nos pide hacer hoy y no mañana. Quienes nos han prometido ser el futuro son también quienes repiten que Venezuela es un país rico y que nuestra crisis simplemente puede ser solucionada con mayores recursos y mayor y mejor infraestructura. Lo que está en juego en Venezuela no es un cambio de gobierno o de partido de turno, sino una ruptura total con un sistema de gobernabilidad que no es democrático, que debería ser democrático y que debería ser acorde con la dignidad de todos los venezolanos. Un sistema que se adapte a las nuevas formas de un poder que se hace cada día mucho más fácil de obtener y de perder, pero cada día más difícil de ejercer, sobre todo en la Venezuela del futuro. Un sistema solidario que entienda la pobreza como un tránsito en la vida de los venezolanos y no como una sentencia a muerte a la que los venezolanos cuando nacen tienen que adaptarse. Un sistema que asuma la educación más allá que como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Un proceso más bien para afrontar el desafío de crear las condiciones para que desde antes de nacer los niños tengan las condiciones biológicas y de nutrición adecuadas para acercarse y sentirse estimulados por el aprendizaje. Una herramienta que incentive la puesta en práctica del conocimiento y le devuelva al educador el verdadero rol que merece en la sociedad. Un sistema educativo que de una vez por todas asuma la deserción como una realidad y no como una excepción, y que plantee la educación como una decisión más que como una obligación. Como venezolanos necesitamos sincerarnos y perdonarnos con justicia, porque un país dividido jamás puede avanzar. Mucho menos en el caso de Venezuela, cuando se fuga el talento que a duras cuestas logró formarse y ahora busca escapar fuera de nuestras fronteras. Aquí el que se va sí hace falta, y el que se queda lamentablemente necesita la inspiración para no pensar permanentemente en cuál va a ser su plan para abandonar el país y así reducir no solo sus horizontes, sino los horizontes de toda Venezuela. El cortoplacismo ya no es el mal de los gobernantes irresponsables, sino prácticamente la única opción que nos da un país que nos hace cada día pensar que el futuro no nos pertenece.
que ni siquiera podemos pensar en el aquí y el ahora porque no tenemos poder para modificarlo o cambiarlo. Cuando hablamos de la violencia, no hay que ser un genio para darse cuenta que los venezolanos tienen casi una sentencia de muerte viviendo en Venezuela. Es cuestión de suerte. Pero si no superamos el simplismo y asumimos que cuando la depredación se hace mucho más atractiva que la producción, la empresa criminal supera a la empresa privada, la delincuencia termina siendo la principal actividad económica de todos los venezolanos en todas sus expresiones: bachaqueo, corrupción, secuestros, AMPAs, formación de bandas delictivas, tráfico de armas, de drogas, etc. Nosotros necesitamos un país donde primero sea la gente y no las armas. No es solo represión, es prevención. Hablemos con sinceridad. Los cambios inducidos por la globalización demandan que Venezuela se inserte en un mundo competitivo que ya no lo rige el que tenga mayores recursos naturales, sino el que tenga mayor libertad, libertad para hacer y para hacer, libertad para construir talento. Nosotros somos privilegiados. Hemos tenido acceso a oportunidades de educación a las que muy pocos venezolanos tienen y seguramente nunca en su vida tendrán. Mientras Venezuela sobrevive a su crisis, nosotros sí podemos y tenemos que pensar en el mañana. Nadie, amigos y amigas de Lidera, escoge su cuna. Oportunidades como estas tenemos que devolverlas a la sociedad, precisamente a través del ejercicio de un liderazgo positivo, constructivo, responsable y socialmente comprometido. Un liderazgo capaz de recuperar la cohesión social y construir libertad para todos los venezolanos. Por otro lado, además de reconstruir la sociedad que queremos, se nos presenta otro gran reto que tenemos que liderar. Venezuela sabe que está por llegar la era postpetrolera. El mundo se está preparando para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Los acuerdos firmados a final del año pasado en la ONU así lo determinan. Por eso, grandes productores de petróleo como Arabia Saudita se preparan para no depender del petróleo o de su comercialización, así como también hacen lo propio Estados Unidos y hasta China. En Japón, empresas como Toyota están pensando ya para el año 2030 parar la producción de vehículos que dependan de gasolina. Todo indica que lamentablemente perdimos la mejor época para haber iniciado la transformación de Venezuela cuando tuvimos un barril a $100. ¿Y en qué estábamos pensando los venezolanos? No supimos leer lo que estaba sucediendo en el planeta y ahora se nos presenta otro gran desafío. Y también seremos nosotros quienes tendremos que garantizarle un futuro a las próximas generaciones que no dependa del petróleo. Quisiera concluir agradeciendo al equipo de Futuro Presente y a todos ustedes por esta gran oportunidad de pensar en voz alta junto a ustedes. Quisiera además pedirles con la mayor sinceridad y honestidad que nunca dejen que quienes dicen ser líderes los engañen, que nunca subestimen la inteligencia, pero que mucho menos ustedes como futuros líderes sociales, políticos y empresariales subestimen la inteligencia de las personas a quienes pretenden liderar y siempre les hablen con la verdad y nada más que la verdad. Además, quisiera decirles que todos somos jóvenes, pero afirmarles en mi propia experiencia que la juventud no es una credencial, no es sinónimo de pureza. La juventud simplemente es una oportunidad que tenemos que aprovechar para que el futuro no nos sorprenda. Quisiera terminar citando una frase de San Francisco: donde haya odio, pongamos amor; donde haya ofensa, pongamos perdón; donde haya discordia, pongamos unión; donde haya error, pongamos verdad; y donde haya desesperación, pongamos esperanza; donde haya tristeza, pongamos alegría. Pensemos en el hoy. Actuemos hoy para que nunca más dejemos que el futuro nos sorprenda. Muchísimas gracias, líderes.